Bien, tengan buenos días cada uno de ustedes. Vamos a dar continuidad a la temática, ¿verdad?, de desarrollo de lógica de programación. Y en esta ocasión, pues vamos a dar continuidad con el tema de, nos vamos a ir a su aula virtual para ver el contenido que les he publicado. Acuérdense que eso es la clave, ¿verdad? Esto es donde nosotros, digamos, es la guía, pues, es nuestro guión. Entramos al módulo de desarrollo de lógica de programación para ver qué contenido tenemos para la semana. Tiene que ir al tema 3, ¿verdad? Voy a cerrar este menú, este panel. Ahí está. Entonces llevamos prácticamente esta temática donde vamos a abordar la introducción a C++. Digamos que en este primer encuentro ya con un lenguaje de programación no es como empaparse de lleno en cuanto a ya programar. Sí que va a crear unos programas básicos y va a conocer qué herramientas se van a estar utilizando para poder desarrollar en C++. Se van a dar las indicaciones para trabajar en las herramientas para trabajar desde una PC y en las herramientas para trabajar desde un smartphone, para aquellos que no tienen su computadora. Entonces se han puesto por acá y nos vamos a ir guiando por esto. ¿Verdad? Vale la pena que le demos la leída a ciertas cosas que les he puesto acá. Esperaría que ustedes igual ya lo hayan leído y pues si nació alguna inquietud, pues usted me la notifica, me la hace saber y la abordamos. Le voy a dar un poquito más de zoom. ¿Están viendo la pantalla ahí donde estoy? Esperaría que sí. Vaya, entonces veamos así de forma general, mencionarles a todos que vamos a, digamos, a trabajar en esta semana en la práctica, más que todo con la parte de PC y la parte de C++. La guía de C++ prácticamente bien pequeña, ya la va a ver usted, por aquí se la he dejado. Aquí está, vea, la voy a ir abriendo y aquí están los ejercicios que usted tiene que desarrollar para practicar la lógica de programación en PC. Introducción a C++, ya un lenguaje de programación, y vamos a estar viendo también ejercicios en PC para practicar las estructuras de control, lo último que estuvimos viendo, ¿verdad? Eso principalmente en la práctica. Ahorita en esta hora le vamos a dar prioridad a la parte de que usted conozca ciertos aspectos generales del lenguaje, ¿verdad? Entonces, y nos vamos a ir a qué es C++. Por ahí, es necesario conocer antes de C++ qué es un lenguaje de programación. En pocas palabras, bueno, si leemos esto, me imagino que usted ya lo leyó, pero leámoslo. Es el idioma intermediario para que haya una comunicación entre nuestro idioma, español o inglés, y el idioma de la computadora. Vaya, aclarando eso, digamos que es un lenguaje de programación, de forma general hay que entenderlo así, ¿verdad? Es como un programa, ¿verdad? Donde usted va a escribir código en un lenguaje que nosotros los humanos manejamos, ya sea español o inglés. Digamos, en el caso de los pseudocódigos, más que todo estamos trabajando en español, pero ya cuando pase un lenguaje de programación, toda la sentencia, los comandos van a pasar a ser al idioma inglés, lo que les mencionaba desde el inicio. Entonces, pero sí que nosotros lo escribimos en un lenguaje de alto nivel utilizando nuestro idioma, ¿verdad? Pero la máquina no entiende ceros y unos. Perdón, no entiende nuestro idioma, entiende ceros y unos. A eso quería llegar. Entonces, es decir, la máquina entiende código binario, base 2, ¿verdad? Ceros y unos. Eso es todo para la computadora. Entonces se da un proceso de como quien hace todo eso, de poder convertir, por así decirlo, todo lo que nosotros escribimos en nuestro idioma, los humanos, ya sea lenguaje español o inglés,
quien convierte todo eso, digamos, el lenguaje de programación trae unos elementos que lo vamos a ver más abajo, que son parte de él, que puede ser un intérprete o un compilador, que hacen esa función de traducir las sentencias que nosotros escribimos en un lenguaje de programación X, por ejemplo, ahorita C++, pasarlas a código máquina, es decir, a que la computadora lo entienda. Entonces es como que usted tenga un intermediario, digamos que usted solo sabe español y quiere comunicarse con alguien que solo sabe inglés. Necesita un intermediario a que maneje los dos idiomas. En ese caso, cuando trabajamos ya en un verdadero lenguaje de programación, ahí esos intermediarios pueden ser el compilador o el intérprete, que ya lo vamos a ver más abajito. Entonces, así miren, aquí está esta imagen, digamos, ilustrativa, donde explica usted como programador escribe un conjunto de instrucciones, utiliza por ejemplo un lenguaje de programación de estos, luego eso debe de ser pasado a código máquina son ceros y unos, y eso pues es lo que la computadora entiende internamente, eso es lo que procesa, ¿verdad? Ceros y unos. Al final esos ceros y unos, pues si nos queremos ir más allá, esos ceros y unos representan niveles de tensión, voltajes. Por ejemplo, el 0 puede representar 0 voltios, el 1 puede representar el nivel lógico de 5 voltios, y así sucesivamente. De esa manera, es decir, trabaja en forma de tensión los ceros y unos. ¿Vea? Y es más, todo esto de los ceros y unos se ocupa para todo. No por nada está eso de los sistemas de conversión. ¿Vea? Por ejemplo, usted podría expresar esta notación numérica en sistema binario en hexadecimal, en octal, en decimal, etcétera. Entonces la computadora ocupa un conjunto digamos, de notaciones numéricas en otros sistemas. Por ejemplo, el más clásico es representar una cantidad grande de ceros y unos en un sistema hexadecimal, que es lo que más, digamos, para reducir una cantidad, para que no se vea el gran montón de ceros y unos, se pone, por ejemplo, una letra o un número. Por ejemplo, para representar una cantidad como esta Hola, les estoy escuchando ahí, apaguemos los micrófonos. En el sistema decimal hay que hacer la conversión, ¿vea? Del base 2 a base 10. Entonces la computadora con lo que normalmente trabaja es con ceros y unos, y utilizando a veces la notación hexadecimal para reducir una cantidad grande de ceros y unos en números enteros y letras. Vaya, pero eso es un poquito más allá. Lo que quiero que entienda usted que es un lenguaje de programación, espero que le quede claro. Vaya, vea por acá, por ejemplo, un lenguaje de programación nos facilita establecer comunicación entre la computadora y de tal manera una persona humana puede dar instrucciones a la máquina para que haga la tarea que desea. Es decir, usted que está en el área de informática, usted va a aprender un lenguaje de programación para darle instrucciones a la máquina para que haga una función, por ejemplo, un algoritmo que haga un cálculo de una cosa X, un algoritmo que le imprima, por ejemplo, no sé, notificaciones a alguien, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de programas, ¿vea? Entonces usted, a través del lenguaje de programación, definiendo un conjunto de instrucciones, usted va a poder delegarle una tarea a la computadora. Pues hay un montón de lenguajes de programación. En nuestro caso, en el desarrollo de lógica de programación, vamos a utilizar C++, ¿verdad? Una extensión del lenguaje C. Vaya, estos lenguajes de programación pueden ser de bajo nivel o de alto nivel. Cuando habla de esto, quiero que usted se quede en mente que antes, digamos que cuando se programaba esto de los lenguajes de programación, antes de que estuvieran los del alto nivel, todo era bajo nivel, es decir, que se creaban programas utilizando Assembler, por ejemplo, el lenguaje de programación más cercano a una computadora, donde usted inclusive los datos no los definía así como, por ejemplo, yo declaro una variable de tipo string, nombre, y le meto el nombre completo. Entonces ahí usted necesitaba hacer un conjunto de conversiones del código ASCII, por ejemplo. Toda letra, todo número tiene un código ASCII, por ejemplo, usted la clásica, para sacar la arroba es al 64. Si yo, por ejemplo, le quería decir a la computadora que era la arroba, pues yo buscaba y le decía el 64. Y si era necesario ese 64, todavía pasarlo de base 10, que es el sistema decimal, pasarlo a base binario, para que ya la computadora entendiera. Es decir, por ejemplo, la A tiene su equivalente en sistema binario, 0 y 1. La B y todas las letras del abecedario tienen su equivalente, igual cada uno de los números, igual cada uno de los símbolos, etc. Entonces el de bajo nivel
Todavía existe eso. Y a algunos les gusta, por ejemplo, en los módulos de programación de microcontroladores, que son unos chips para que en vez de que haga un programa para correrlo en la computadora, lo grabe en un chip. Y ese chip ya tiene el conjunto de instrucciones y hace una tarea en específica en base a lo que le grabó usted en memoria. Entonces ahí es bien común todavía enseñar a programar en bajo nivel, luego pasar a nivel alto, ¿verdad? Con los lenguajes, porque en todo esto ha revolucionado y estamos en lo último que es el alto nivel. De tal manera que el lenguaje de alto nivel nos facilita, por así decirlo, la forma de cómo crear programas para que la computadora pueda hacer algo, ¿verdad? Entonces, digamos que nosotros estamos en la gloria con esto, alto nivel. Antes, cuando era esto de la programación bajo nivel, pues ahí no cualquiera se mete ahí, vean ese, porque se trabaja en base a mnemónicos, en base a mover registros, en base a conocer, por ejemplo, el set de instrucciones que tiene un microprocesador, y en base a eso usted jugaba con la información y utilizando el sistema más cercano a la computadora. Nosotros hoy nos da igual eso. Quien se encarga de hacer todas las traducciones, de servir de puente en la comunicación, es el lenguaje de alto nivel. Y ese trae un compilador o un intérprete, que es el que al final sirve como traductor intermediario entre lo que nosotros escribimos en un lenguaje que nosotros los humanos entendemos, ¿verdad? Y lo que la computadora debe entender, es decir, lo que nosotros queremos que haga la computadora a través de las sentencias o instrucciones definidas en un algoritmo cualquiera. Cuando una persona crea archivos de código fuente en un lenguaje determinado, es necesario que haya un traductor del lenguaje de programación al lenguaje máquina. Ok, eso no lo pierdan de vista, ¿verdad? Debe de haber un traductor del lenguaje de programación independientemente de cuál use, ya sea Visual Basic, C#, Java, C, C++, etcétera, ¿verdad? Siempre va a haber un traductor, ¿ok? Y eso pues es lo que a nosotros nos ayuda. De alguna manera, de esa forma hemos pasado del bajo nivel al alto nivel y se ha llegado a facilitar pues esa labor. Para el que quiera emprender ya o trabajar en el desarrollo de software, pues trabaja ya en alto nivel. Veamos acá instrucciones. Aquí está, digamos que esto es como una representación gráfica de lo que estamos hablando. Usted escribe el conjunto de instrucciones, por ejemplo, imagínense C++. Usted va a utilizar una herramienta, un programa, ¿verdad? Para escribir código C++. Luego ese código C++ debe de estar acá. Debe pasar a este intermediario de la comunicación. Este intermediario puede ser un intérprete o puede ser un compilador, ¿verdad? Y esa persona, digamos, o ese componente en un desarrollo de software es el que permite ser el que nos permite comunicarnos con la computadora y que la computadora entienda lo que nosotros le queremos delegar como tarea. Entonces es clave esto, va, que no lo pierda de vista. Entonces, tal traductor puede ser de dos tipos. Miren, el compilador y el intérprete. Son dos elementos. Y por acá se les ha puesto la definición, que es bueno que usted que está metiéndose en esto, que inicia, usted lo tenga bien claro. ¿Vea? Que están esos dos componentes, el traductor y, perdón, el intérprete y el compilador, que al final es como un traductor. Es el componente clave de la comunicación entre lo que nosotros los programadores escribimos en un lenguaje de programación para llevarlo a lo que la computadora entiende, código máquina, ceros y unos. Entonces el compilador, por ahí se les pone la definición, es el traductor del lenguaje de programación. Es el traductor, véase, del lenguaje de programación, al lenguaje máquina. Es el que traduce, ¿verdad? Y su trabajo consiste en traducir todo el fichero de código fuente para generar un archivo binario. Ese archivo binario está compuesto por un conjunto de símbolos que entiende la computadora, ya les dije, el sistema binario. Entonces, lo que hace es que el fichero de código fuente, eso usted como programador lo va a crear los ficheros. Esos ficheros, por ejemplo, puede ser un programa que calcule algo. Y eso ya es un algoritmo escrito en C++. Entonces eso al final va a generar un archivo binario por medio del compilador, vea.
o conocido por la computadora. El archivo binario lo conoce la computadora y ejecutarse en el lenguaje binario, ¿ok? Entonces lo que hace el compilador es un componente del lenguaje de programación que traduce, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a escribir en alto nivel o lo que nosotros vamos a escribir en el lenguaje idioma a lo que la computadora entiende, lo va a traducir. Y el proceso de traducir lo que nosotros escribimos en un lenguaje de alto nivel, se llama archivo binario. Y ese archivo binario es el que la computadora conoce y es el que va a ejecutar para que ya haga nuestra función. Ese es de cómo trabaja un compilador, es decir, todo su fichero con un programa X en C++ o en cualquier otro lenguaje de programación pasa a ser un archivo binario que es el que realmente la computadora entiende, es decir, un conjunto de instrucciones como estas, por ejemplo, que tengo acá. Este es un conjunto de instrucciones. Cuando usted lo ejecuta, lo depura y todo eso para ver si tiene errores, esto genera un archivo binario y es el equivalente de todo este conjunto de instrucciones, por ejemplo, que está aquí, pasa a ser un archivo binario. Ese archivo binario representa nuestro código escrito en un lenguaje en inglés, digamos en alto nivel. Esto no lo entiende por sí solo la computadora. Entonces el traductor se encarga de traducir, ¿verdad? Todo esto escrito en alto nivel, el traductor, y lo pasa a código binario, ¿verdad? Genera un archivo binario y eso lo entiende la computadora. Espero me esté dando a entender. ¿Qué pasa con el intérprete? Veamos cómo trabaja el intérprete. A diferencia del compilador, este no espera a traducir todo el documento de código fuente al lenguaje máquina, sino que va interpretando sentencia por sentencia, es decir, de manera secuencial el conjunto de sentencias que usted definió. Por ejemplo, el que estamos viendo, lo va pasando sentencia por sentencia. Vaya, de esa manera lo va analizando y lo va mostrando ya como resultado. De esa manera trabaja el intérprete, pero al final es un traductor, vaya, sino que va interpretando sentencia por sentencia, línea por línea, hacia el lenguaje máquina y a la vez que se va ejecutando. Es decir, que en el intérprete, entiéndase esto, del conjunto de instrucciones, me voy a ir siempre acá, el intérprete trabaja así, va generando, de esa instrucción, por ejemplo, generó el equivalente a código máquina y va mostrando su resultado. Pasa a la siguiente, hace la traducción del lenguaje alto nivel a código máquina y lo va mostrando lo que va haciendo. Así va trabajando el intérprete, de esa manera trabaja, pero al final es un traductor, ambos son traductores. Ahora, ¿qué pasa con el compilador? Él tiene que generar por ley, él trabaja de esa manera cuando es un compilador. Permítanme, ahí me salí donde estaba. ¿A dónde? Aquí creo que estoy. Entonces el compilador lo que tiene que hacer es verificar todo su código fuente de principio a final y generar un binario. Y ese binario es el que usted puede probar, ¿verdad? Es el que ya está en equivalente de su programa o conjunto de instrucciones en código máquina. El intérprete siempre es un traductor, pero él va trabajando línea por línea, lo va traduciendo a código máquina y lo va mostrando el resultado. Es decir, esa es la forma de cómo ellos trabajan, pero al final tenga claro que ambos son traductores, ¿verdad? Pasan del lenguaje de alto nivel que el programador selecciona para desarrollar un programa X, ¿verdad? Lo pasa a código máquina. ¿Estamos claros con eso? Necesito comentarios ahí, opiniones. ¿Claro con eso? Hola. Ok, muy bien. Vámonos a C++. Veamos qué es C++. Es un poquito de historia, pero vale la pena, ya que ustedes, digamos, inician en un lenguaje de programación. Esto que les estoy hablando ahorita, porque como usted va a ver ahorita está viendo los fundamentos de programación, por así decirlo, de lógica de programación.
El módulo se llama desarrollo de lógica de programación, pero realmente estamos ahí donde les estoy diciendo. Entonces, es claro que todo lo que estamos viendo es para que usted lo aplique en cualquier lenguaje de programación. Estos conceptos, estas definiciones, como quiera verlas, van a encajar perfectamente en otro lenguaje de programación. Más no, digamos, aquí sí hay que hacer ya una diferencia y hay que tenerlo claro. Aquí ya vamos a hablar bien puntualmente sobre el lenguaje de programación C++. Hay muchos lenguajes de programación y lo que hay que conocer de entrada para poder definir programas en un lenguaje de programación X, ¿verdad? El de preferencia por el programador, pues hay que ver primero qué es C++, qué me permite C++, cuáles son los aspectos generales de C++, como por ejemplo los operadores que ocupa, la simbología para esos operadores, la sintaxis, las palabras reservadas, cómo declarar variables, los tipos de datos. La parte esencial, mínima necesaria, ¿verdad? Y esencial para que usted se adentre, ¿verdad?, en el lenguaje de programación. Entonces eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Entonces démosle. C++, veamos un poquito de definición. C++ es un lenguaje de programación, así como les decía los demás, ¿verdad? Ejemplos. Fue diseñado en 1979 por esta persona que dice Bjarne Stroup, raro el nombre, ¿verdad? Pero él es el diseñador. La intención de su creación fue extender el lenguaje de programación C. Vaya, aquí hay que aclarar algo. El primero, digamos, el original se llamaba C, ¿verdad? Pero cuando usted ya lo ve con más, es una extensión. Es decir, que la idea era llevar este lenguaje de programación, digamos que en el C típico, digamos que lo clásico era la programación estructurada, pero ya con C++, el más, ya se mejoró y realmente se trabajó en meterle de lleno el tema del paradigma de programación orientada a objetos, que es lo más clásico, que es el paradigma con el que más se trabaja y se da prioridad en cualquiera de los lenguajes de programación. Es decir, ya usted vaya llevándose eso en mente del paradigma de programación orientada a objetos, porque eso es clave. Una, porque puede reutilizar código fuente, módulos, puede aplicar un montón de cosas que a usted a la larga le pueden reducir líneas de código, dejar menos pesado su código, hacerlo más modular para en el caso de que usted hace el software y al final le queda un montón de líneas de código, hablemos de 1.000.000 y quieren un tiempo después de que lo implementó darle mantenimiento, pues el paradigma de programación orientada a objetos se lo deja como modular, bien bonito, clasificado, digamos, por métodos, aplicando un montón de terminología que es del paradigma, que lo va a ver más adelante. Entonces, es un bien ventajoso y es bien común trabajar con PU o programación orientada a objetos. Casi en todos los lenguajes de programación está el paradigma este. Está la forma estructurada y la forma de PU. ¿Ok? Entonces, pero sigamos leyendo. Mecanismos que permiten la manipulación de objetos. Bueno, aquí lo dice, ¿verdad? Manipulación de objetos. Ok, ya vamos metiéndolo en lo que les estoy diciendo. En ese sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, el C++ es un lenguaje híbrido. ¿Por qué es híbrido? Veamos, posteriormente se añadieron facilidades de programación genérica que se sumaron a los paradigmas de programación estructurada y programación orientada a objetos. Entonces sale este otro, programación genérica, ¿verdad? La clásica, por así decirlo, así lo llamaría yo. Luego está la estructurada y por último se le adicionó esto de la programación orientada a objetos, que es lo que les menciono, que es el paradigma más clásico. De hecho, en la mayoría de lenguajes de programación usted trabaja con PU, programación orientada a objetos. C++ es orientado a objetos. Visual Basic igual lo puede manipular como orientado a objetos. C#, Java, desarrollo de aplicaciones móviles como paradigma PU. Entonces hay que tener bien en cuenta eso, es bien importante. Por esto suele decir que el C es un lenguaje de programación multiplataforma. Cuando dice multiplataforma quiere decir que puede correr en cualquier sistema operativo. Es decir, que usted podría crear una aplicación en C++ que puede correr en Linux, que puede correr en Mac OS, ¿verdad? Sistemas operativos de Mac para los que tienen Mac.
Entonces, a eso se refiere cuando es lenguaje de programación multiplataforma. Y eso es muy, pero muy bueno. Por ejemplo, si yo les comparo los de Microsoft, los lenguajes de programación de Microsoft, Visual Basic, eso es específico para software propietario, software privado. Es decir, que todo lo que crea con Visual Basic, digamos que es para Windows. No es bien puntual para correr en Linux o en Mac. Es decir, que para ellos existen sus propios lenguajes de programación. Más sin embargo, usted tenga en cuenta que cuando alguien le pide a usted un programa, cualquiera, una empresa o un cliente suyo, usted se dedica de lleno a esto, digamos, o usted se va al sector productivo donde está el desarrollo de software. Normalmente el cliente está pidiendo un programa que corra en todas las plataformas, porque a veces usted va a tener clientes que tienen en sus máquinas corriendo Linux, corriendo Mac OS o corriendo Windows. Entonces lo común es que ahora el cliente diga, no hombre, yo quiero que el programa que me vas a hacer me pueda funcionar en Linux, me pueda funcionar en Mac OS, me pueda funcionar en Windows. ¿Vea? Entonces es ahí donde es clave seleccionar un lenguaje de programación como desarrollo, para desarrollo, donde me dicen las especificaciones de él, las especificaciones técnicas, los aspectos generales del lenguaje, que él es un lenguaje de programación multiplataforma. Porque si usted selecciona un lenguaje de programación que no es multiplataforma, por ejemplo Visual Basic, ¿qué va a pasar ahí? Que usted va a crear el programa solo para que funcione en Windows. Me doy a entender con eso. Me interesa que eso le quede claro. ¿Me doy a entender? Sí. Ok, vaya. Sigamos. Vaya, ahora con esto de los resultados de aprendizaje. La idea es que usted elaborar la estructura general de un programa implementando el lenguaje de programación. En ese caso, C++. Ya vamos a ver cuál es la estructura. El contenido es pseudocódigo porque se va a trabajar siempre en esta semana en la parte práctica con PCIN. Se va a repasar las estructuras de control, que fue lo último que vimos en PCIN la semana pasada. Y luego la guía, que es pero nada de esto lo va a hacer en C++. Aclaro esto, ¿verdad? Todo esto es para trabajar en PC. La persona, ya sea un hombre o una mujer, que me desarrolle todos estos ejercicios, digamos, conciencia, según el nivel de captación, también no necesariamente porque ya tenga el nivel, sino que también porque investigó, porque preguntó, pero decidió trabajarlos él y realmente los logró hacer todos. Qué bueno, alégrese mucho porque usted aprendió en las primeras semanas todo lo que tuvo que haber aprendido para el desarrollo de lógica, ¿verdad? Y esto es clave, todos los enunciados son bien básicos, bien sencillos, pero cada uno de ellos, digamos que llevan todos los aspectos eh, fundamentales y mínimos necesarios para que usted pueda practicar y formarse con esto de la lógica de programación. Lleva para hacer algoritmos, digamos, en pseudocódigos, algoritmos pseudocodificados, les podemos llamar, ¿verdad? De forma secuencial, es decir, donde no hay que implementar estructuras de control, pero hay otras que donde lleva usted, por ejemplo, las estructuras de control simple, doble o múltiple, condicional, que era así entonces, ¿verdad? Hay otras que requieren mezclar el sí con un, por ejemplo, bucle, con un mientras, con un repetir, con un para. Entonces va ahí, va de todo un poco. Listo. Va de todo un poco. Disculpas ahí esa imagen que apareció. Vaya, entonces hay que trabajar y hay que darle con todo a esto, porque si logramos desarrollar eso haciendo el análisis, les digo, en buena hora, usted está captando lo que tiene que captar hasta este nivel, ¿verdad? Y eso le va a servir a usted como no tiene idea, ¿verdad? Más adelante y se va a acordar de mí cuando esté en otros lenguajes de programación, ¿verdad? El profe Game tenía razón en lo que
No tiene idea cómo le va a servir más adelante. Eso es clave. ¿En PC o en C++? Todo es en vamos a abordar en C++, pero ahorita usted lo va a hacer en PC y después al final se van a pasar a C++, ¿verdad? Para que usted vea que lo que usted trabajó allá en PC tiene alguna similitud con lo del lenguaje de programación y lo va a poder abordar. Vaya, permítanme que la batería se me va. Voy a pausar un momento. Continuar. Ok. Vaya. 8:40. Ok. No, no es esa. Sí, verdad. Vaya, continuemos. Veamos, vamos a ver esto, que es C++, los aspectos generales, ya vimos eso de C++. Las indicaciones, como siempre, las mismas, ¿verdad? Descargue y lea detenidamente el material, realice el desarrollo de la guía. Hay que trabajar con la guía de ejercicios de PC, igual con la de C++, que la vamos a estar desarrollando. Debe ir realizando cada uno de los ejemplos de la guía y dejar evidencia. Esto es siempre, ¿verdad? Los hemos estado haciendo y hay que hacer lo mismo. Resuelva los ejercicios que se plantean, entrar al foro. En el foro yo les planteo siempre una serie de preguntas para que usted pueda entrar y contestar. Es necesario que usted entre ahí, que no deje ningún foro, ¿verdad? Al final esos foros van a ser evaluados y todas las preguntas son relacionadas a la temática que desarrollamos en la semana. Así que usted debe ser capaz de dar respuesta a esas preguntas. Luego hay que estar atentos a esto, a las indicaciones sobre las sesiones. Ya estamos en la primera. De hecho, aquí he dejado el espacio. Esta sesión va a ser, digamos, subida acá a este espacio para que usted posteriormente la pueda ver si así lo desea. Para consultas, como siempre. ¿Verdad? Va, entonces acá les he puesto, miren, el material de la semana, prácticamente es la introducción a C++, clic acá y usted va a ver esta guía. Esta es la guía que tenemos. Prácticamente hemos abordado de la guía hasta la página... ¿qué programa? Esto debe contestarle usted. Esto está sencillo. ¿Qué programa se ejecuta más rápido? Uno, uno creado en un lenguaje de programación compilado o uno en interpretado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hola? Compilado. Compilado. El que se va ejecutando de inmediato es el interpretado, ¿verdad? Línea por línea. Ahora, el compilado es el que está más, digamos, de inmediato todo escrito o pasado a código binario. Y una vez que está en código binario, pues él se va a ejecutar más rápido porque ya está en código binario. En cambio, si es que dependiendo, ¿va? En qué nivel nos ubiquemos. Si por ejemplo ya está el compilado de lenguaje escrito en alto nivel, de lo que nosotros escribimos en alto nivel, y ya está todo compilado, obviamente ese se va a correr más rápido. Si lo ejecuto ya del compilado, del binario, del archivo binario, ¿vea? Ese se va a ejecutar más rápido, pero si ya estuviese, ¿vea? Pero si ambos terminamos de escribirlos y al final los corremos al mismo tiempo, el que va a ir dando resultados inmediatos va a ser el interpretado, porque él no espera terminar todo el proceso de traducción, sino que va traduciendo línea por línea el interpretado y va mostrando los resultados. ¿Vea? Y en cambio el del compilador va hasta que termina la última línea de verificar, luego genera el archivo binario, que es el que entiende la máquina, y ya está. Entonces obviamente ya estando en binario ese es más rápido en comparación de un interpretado, porque el interpretado no genera así, digamos por así decirlo, el binario equivalente a lo que entiende la computadora, sino que en el momento lo va traduciendo. Hay que tener eso, ahí va. Y eso es clave en función de las definiciones que me está diciendo aquí esto. Vaya, entonces C++ ya estuvo, aquí un poquito más de historia, usted lo lee, existe un estándar denominado, eso es historia, lo lee. Vámonos a los aspectos generales de C++ y aquí es donde vienen los tipos de datos, pero fíjense que antes de irme a eso, quiero, antes de abordar todo esto, que quiero ver cuánto tengo acá. Ah, no, hombre, va, démosle, vamos hasta ahí por cuestiones de... Porque con ustedes voy a llegar hasta las 9.
Les voy a dar una hora a cada uno, una hora a ustedes hoy y una hora al otro grupo que continúa porque ellos llevan una charla. Entonces, los voy a meter a esa charla a ellos, pero quiero aprovechar al menos una hora. Con ustedes tengo otras 5 horas después. Vea, esta guía es bien pequeña. Si ustedes se fijan, vamos en la página 4 y no tiene mayor cosa más que estudiar lo que es el lenguaje de programación y unos cuantos ejemplos abajo. Vaya, sigamos acá. Aspectos generales del lenguaje, tipos de datos de las variables. Vaya, aquí viene algo bien, pero bien clave. Y esto ya usted vaya asociándolo con lo que ha venido haciendo en pseudocódigo, en Pseudocode. Por ejemplo, los tipos de datos en C++ pueden ser, y aquí se definen los más comunes, los más clásicos, los que se ocupan casi siempre. Por ejemplo, yo en mi tiempo de experiencia de estar programando, casi siempre declaro variables para guardar un símbolo o un solo carácter, tipo long para trabajar con datos decimales, con datos enteros largos, digamos, este es enteros normal, este es enteros con cortos, float es para decimal, double es para decimal, long double es para decimal. Es decir, que en C++ las palabras reservadas que usted va a ocupar para definir la variable va a ser estas, tipo de datos. Y aquí le dice, ¿ve? El número de bytes es como la cantidad de información que puede guardar la variable como tal. Es decir, que es, acuérdense que cuando declaro una variable, reservamos un espacio en memoria. Entonces, ese espacio de memoria tiene que tener un límite. Entonces, digamos que cuando usted declara una variable de tipo char, el límite es 2 bytes como máximo. No puede guardar 3 bytes de datos ahí. ¿Vea? Digamos que ese es el entero corto, pero hay un entero normal que le permite 4 bytes, si usted ya quiere más bytes. Es decir, y aquí están las cantidades de los posibles valores máximos en positivo y negativo de ese entero que usted puede guardar como valor máximo en la variable. A eso se refiere. Y así sucesivamente para todas. Por ejemplo, cuando trabaja con una variable char, únicamente puede guardar un dígito ahí, un símbolo, un número, una letra, nada más uno. No puedo guardar, por ejemplo, high, solo puedo guardar la H. No puedo guardar 10, solo puedo guardar el 1. ¿Ya? Y obviamente eso es tipo carácter, ¿verdad? Significa que es una cadena, solo que es de un único símbolo, un único dígito que usted puede guardar. En cambio, la que tenemos para guardar muchos datos es la, veamos, no la veo acá, string. Aquí están, ve, están aquí más abajito, pero es que están clasificados, ya voy a llegar ahí. Entonces los primeros son para números, ¿verdad? Entonces, ¿a qué equivale esto? Por ejemplo, si me voy a PC, para que usted vea cómo va a ir retomando lo de PC ahí en el lenguaje de programación. Vaya, aquí mire. Por ejemplo, aquí decimos definir X como, y le decimos, por ejemplo, entero. El equivalente ya en C++ sería int X, y eso es todo. Así, miren. Pero eso no existe aquí, porque PC no es un lenguaje de programación. Entonces, si por ejemplo, aquí está para declarar int short, me voy a ir acá para declararlo. Aquí, por ejemplo, voy a hacer uno nuevo. Voy a minimizar esto. Eso no lo quiero minimizar. Aquí. C++. Si seleccioné C++, no. Ahí está, C++. Crear. Esta es una de las herramientas que van a estar utilizando para que puedan trabajar los que no tienen computadora, ¿vea? ¿Lo están viendo? ¿Están viendo esto? Sí, vea, esperaría que sí. Sí, Vaya, entonces, vaya, por ejemplo aquí, miren, en C++, ya les voy a explicar qué representa cada una de las líneas, pero ahorita solo por la variable int x, ahí está, miren, x ya es reconocido ahí
como tal. En PCIN no lo reconoce. Pero ¿a qué quiero llegar? En PCIN, por ejemplo, decimos todo esto para definir una variable como entero. Pero en el lenguaje de programación C++, para definir una variable como entero, es así, int x. Si me voy todavía a la guía, me está diciendo, por ejemplo, aquí, para definir, por ejemplo, una tipo cadena, solo pongo char, la variable y ya. Si quiero definir, por ejemplo, un double para almacenar, por ejemplo, en PC, para el tipo de datos, esto no existe. Para double decíamos definir y como, por ejemplo, real. Así, ¿verdad? Y eso es a y porque usted sabe que es una palabra reservada. Ahí está. Entonces acá en C++, usted, por ejemplo, solo va a decir double. Para double sería double y. Miren. Así. Estoy poniendo el equivalente. Estoy haciendo lo mismo en C++ de lo que hacíamos allá en pseudocódigo con PCIN. Me voy dando a entender qué es en qué estamos. ¿Vea? Estamos viendo los tipos de datos. Es decir, que aquí en C++ tenemos muchos más. Vaya, por ejemplo, los tipos lógicos, booleanos. Estos lógicos, eso equivale a aquello, lo que nosotros definíamos aquí en PCIN, así, ¿ve? Definir, por ejemplo, z como, y le decíamos lógico, ¿se acuerdan? Y eso solo podía guardar verdadero o false, o falso. Y entonces para declarar un tipo de variable así, de ese tipo, ahí en PCIN, sería acá, ¿dónde está? Sería bool, ocuparía bool, por ejemplo, z. Entonces, esta variable tiene la capacidad para guardar un dato de tipo entero de 4 bytes. Eso me lo está diciendo mi guía. ¿Vea? Ahí está, ¿ve? Y así sucesivamente. Usted aquí tiene esa información. Para el caso de bool, pues, número de byte, 1. Es decir, que aquí, en esta, usted puede guardar máximo un byte en esa z. Vea. Entonces, sigamos. Tipos de datos cadena, por ejemplo, si quiero guardar un nombre, pongo string, digamos. Aquí nosotros decíamos, empecé para guardar nombres, digamos, a como, y ya decíamos que era así, ve, carácter, así. Entonces en C++, la palabra que usted va a ocupar para reservar ese tipo de palabras es string. Por ejemplo, si me voy acá, yo podría decir string nombre, digamos, de esa manera. Me da error string. No me lo reconoce, ¿por qué? Pero si es string, ahí está, ¿ve? Es string, tipo de datos string. Déjenme ver si es aquí la cosa esta que tiene algún problema. Porque por aquí, sí, aquí está, miren. String nombre. Es así, y aquí no me da error. Es la misma sentencia. Veamos qué pasa. Sí, aquí me lo está detectando mal esta cosa. Pero sí existe en el lenguaje de programación. Esta cosa me lo está detectando mal. De hecho, quiero ver si lo corro, a ver qué hace. A ver si el error es no, sí dice que la palabra es string. Ah, ok. Me está diciendo que la acompañe con std. Así. Vaya, aquí por la forma en la que estoy trabajando me está diciendo que le ponga este complemento. Eso, el lenguaje de alto nivel, digamos que siempre el hecho de ocupar una herramienta de desarrollo en el lenguaje que usted seleccionó, normalmente siempre nos dan, digamos que acá ha entrado en función, digamos, el compilador. Digamos, y él ha verificado, ha tratado de pasar y generar lo que yo acabo de escribir en alto nivel a código máquina, ha tratado de generar el archivo binario. Pero ese archivo binario no fue posible su generación, por así decirlo, debido a que hay errores. Y aquí me está recomendando que en este elemento hay que acompañar con esta palabra reservada
la declaración string. Entonces es bueno también que usted vea esto. Veamos acá en el otro ejemplo que yo tenía, por ver si aclaro eso. Aquí está esto que está aquí. Usen namespace, lo vamos a pasar para acá también. std y veamos si lo pongo así, a ver si no da problema. Bahía no da problema, entonces hay que poner esto que ya les voy a explicar, que es cada elemento de la estructura de un programa de C++. Ahorita solo estoy explicando los tipos de variables, pero ya les voy a explicar qué son cada cosa que está arriba, qué significa el método main, qué significa esto para dar salidas, imprimir, cómo pedir datos en tiempo de ejecución, etc. Ahorita sigamos con la guía. Estoy en el tema de cómo declarar las variables. Vaya, continuamos, nos vamos acá. Entonces, y así va, para declarar tipo char, para declarar un char con arreglos, que ya lo vamos a ver también más adelante. Esto de los arreglos es como que en una misma definición, en una misma variable, yo tenga n cantidad de posiciones de memoria. Es decir, que es una variable especial que en la misma definición, la misma declaración, tengo minimizada la... Es una variable especial que en la misma definición me permite reservar múltiples espacios de memoria, ¿vea? Obviamente del mismo tipo, en este caso char, ¿vea? Entonces esos son como vectores, también se conocen como arreglos, también está el tema de matriz, cuando ya son digamos, múltiples, donde hay filas y columnas. En un vector solo hay, digamos, una única fila con múltiples posiciones de memoria reservado, pero en una matriz pueden haber filas y columnas y muchos espacios reservados. Eso harían muchos espacios reservados, pero es una misma en una misma declaración de variables se define cuántos espacios de memoria quiero reservar. Obviamente cada espacio de memoria va a ser del mismo tipo de datos y de la misma longitud, la misma capacidad para almacenar. Eso me quiere decir cuando tiene esto. Y eso conózcalo como arreglos en programación. Vaya, veamos los operadores básicos. Miren, los aritméticos se mantienen. Más, menos, asterisco, división, módulo. ¿Vea? Entonces, estos se mantienen con Psein. Son los mismos que ocupamos en Psein. Los mismos va a utilizar para hacer operaciones aritméticas aquí en C++. Va a utilizar los mismos que ocupó en Psein. En el caso de los operadores relacionales o de comparación, los que vimos ahí en Psein, también vimos estos operadores. Tenemos el mayor, el menor, mayor o igual que, son los mismos. Miren, menor o igual. Aquí, esto sí cambia. ¿Vea? En Psein se acuerda que lo vimos con menor que, mayor que, así. ¿Vea? De hecho, si lo vemos acá en la ayuda de Psein para que se acuerde. Ahí está, miren. Hay ciertas diferencias, hay ciertas cosas que se van a mantener y que las va a poder reutilizar, pero hay cosas que van a cambiar. Por ejemplo, aquí miren el distinto de, ¿ve? Distinto que o distinto de, ¿ve? Menor que, mayor que. Ahora en C++, usted lo va a hacer así, ¿ve? Símbolo de admiración de cierre, igual. Y eso representa el distinto de, ¿vea? Para comparar dos cosas, si algo es igual a otra cosa, entonces se ocupa doble igual, pero solo para asignar, es decir, para decir que 10 es igual a X es igual a 10, por ejemplo, entonces ocupa un igual. Pero si va a ocuparlo para comparar algo, para comparar, por ejemplo, dos valores, ya sean constantes o valores en variables o mezclados, entonces usted debe ocupar doble igual para comparar, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a Psein, la ayuda, ahí está. Digamos que para aquí en Psein simple y sencillamente decíamos igual, un igual, ¿verdad? Es igual ha servido para asignar y ha servido para comparar. En Psein ha servido para las dos cosas, para decir que X igual a 10, para decir si A es igual a B, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí ve, 4 es igual que 3. Aquí está haciendo una comparación. Entonces se ocupa un solo igual, ¿verdad? Pero en un lenguaje de programación, por ejemplo, C++, para comparar se ocupa doble igual, pero para hacer una asignación se ocupa un solo igual. Hay que tener en cuenta eso. Ahora aquí viene lo otro, los operadores lógicos.
Allá empecé, ¿quién me dice que cuáles eran en PC? ¿Cómo era el equivalente? Por ejemplo, Era Y, O y no. correcto. Este es Y, este es O y este es NOT. ¿Verdad? Pero en C++, ojo, quiero que tengan en cuenta esto. Miren, la columna descripción es solo nuestra descripción para que nosotros nos ubiquemos. Es decir, que en PC usted no va a poder, perdón, en C++, no es que va a escribir AND, no es que va a escribir OR, no es que va a escribir NOT. Va a escribir ampersand, ampersand. Y eso le va a representar una AND lógica. Doble barra, ¿verdad? Vertical. Él le va a representar OR. Para hacer una negación, un NOT es el símbolo de admiración de cierre. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Esas son las simbologías que se van a ocupar los equivalentes ya trabajando en C++ y dejando Pcin. En Pcin siempre lo va a mantener como lo sabe. ¿Verdad? La Y, la O y la no. Pero aquí ya en C++ esto cambia. Entonces, clave todo esto. Miren, muchas cosas sí se mantienen. ¿Verdad? Por ejemplo, de los relacionales solo vimos que cambió esto. ¿Verdad? Ahora, ¿qué más? El distinto, ¿verdad? Este también, ¿ve? Esos dos cambiaron. De los aritméticos se ha mantenido todo. De la declaración de variables, usted sabe que allá en PCIN usted declaraba sus variables con un tipo. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado aquí en C++? Que usted debe de saber qué tipos son los que se declaran. Y si usted ya se percató, aquí como ya está en un lenguaje de programación, aquí ya lo está escribiendo en inglés. Y la forma de cómo declarar la variable obedece a una sintaxis. Hay una sintaxis de cómo definir la variable. Y yo ya le expliqué, ya le hice el ejemplo en C++. De hecho, más adelante aparecen ejemplos. Pero yo aquí ya le voy explicando de una vez cómo se van declarando las variables ocupando el tipo de datos. ¿Verdad? Sigamos. Acá hay una serie de preguntas que es necesario que las vayan contestando. Por ejemplo, le voy a preguntar a alguien, ¿qué es una variable a estas alturas? ¿Qué conoce? ¿Qué definición daríamos de qué es una variable? ¿Verdad? ¿Qué definición daríamos de qué es una variable? ¿Sí? ¿Voluntario o voluntaria? Un conjunto de datos. Representa datos, pero no va por ahí. Veamos, quiero ver qué definición podríamos manejar. Es un espacio de memoria reservado para definir un valor. Por ahí va. Digamos que podríamos verlo un poquito más detallado. Una variable es un nombre genérico que se declara para almacenar un tipo de datos X, ¿verdad? Ya saben ustedes los tipos de datos que estamos hablando, ¿verdad? Y con el propósito de reservar un espacio en memoria, ¿verdad? Es un nombre genérico que se declara y utiliza para reservar un espacio de memoria en la computadora. ¿Vea? Y usted sabe que al final ese espacio de memoria se reserva con un tipo de datos específico. Por ejemplo, si solo se van a guardar enteros, solo números enteros, con decimales, etc. Hay que tener en cuenta eso. Vaya, fíjense que ya son las 9, ¿verdad? Me voy a quedar hasta acá con ustedes. Los invito a que terminen la lectura que está acá. Las herramientas ya pueden entrar, en algunas hay que registrarse. Aquí les dejo los links solo para que entren y puedan probar los ejemplos que están en la guía. Esto que está aquí, todo esto lo voy a terminar en la sesión práctica, lo voy a terminar. Si usted se fija en la guía, ya voy en la página, me he quedado aquí. Vamos a esto, a entrar a esas páginas donde hay las que vamos a estar utilizando para meter código C++. Ahorita los que tienen solo smartphone, ¿verdad? Los que lo hacen solo con teléfono, pues, ¿verdad? Inclusive los que tienen computadora, por ejemplo, yo estoy en computadora y aquí estoy utilizando el navegador, ¿verdad? Ahí usted decide. Inclusive hay una aplicación móvil que yo les he puesto por ahí. Aquí está esta, por si quieren instalar una aplicación, se llama Coding C++.
Y aquí están los enlaces para que usted pueda trabajar, ¿ve? Desde cualquiera de estas herramientas para trabajar con el smartphone o tablet. La que vamos a estar utilizando más adelante es esta para meter código de C++. Todos estos son para instalar en la computadora, todos estos. Pero usted decide cuál de todos ellos puede utilizar para escribir código C++. En mi caso, digamos, voy a trabajar con esta, NetBeans 8.2 o superior. Pero se puede trabajar con todos estos que están acá. Usted podría descargar cualquiera de ellas para meter código C++ y probarlo y generar sus programas. Pero en mi caso, pues le recomiendo, bueno, yo prefiero trabajar con esta, así que con esa vamos a trabajar para escribir código C++. Eso sí, aquellos que tienen la computadora y lo pueden descargar e instalar sin ningún problema. Los que no tengan computadora, pues aquí les brindo 3 opciones, ¿verdad? Para que puedan ellos estar probando, ¿verdad? Aquellos que no tengamos computadora. La guía la vamos a terminar el día de la práctica. Terminen ustedes de ver lo de las herramientas, por lo menos, a instalarlas y estar listos para, ahí está lo mismo. Y aquí ya van los ejemplos. Desde la página, ¿qué página? 6, solo 3 páginas nos faltan. Están los ejemplos y todo esto es bien básico porque es una introducción, ¿verdad? Entonces nos quedamos en la página 6, estar pendientes del día, quiero ver, el día jueves, creo que tengo, no, viernes tengo con ustedes, y ahí pues vamos a culminar. Eso sí, ya avance principalmente. Yo le pido que todos estos días de la semana le dé prioridad a esto, hasta llegar al día viernes. El día viernes vamos a terminar la guía C++, ¿verdad? Yo lo voy a proseguir y la vamos a terminar. Entonces usted enfóquese todos estos días en darle continuidad a todo esto, hasta darle cierre, si es posible, hasta el viernes, que va a tener ya la clase. Si no, pues tiene el mismo viernes, sábado y domingo para darle seguimiento y ya tenerlos listos para la próxima semana, que lleva examen. Ya sería la 4ª semana, vamos a tener examen teórico y examen práctico. Pero eso sí, haga todo esto que le va a servir para su examen. Si usted hace todo esto, es capaz de hacerlo, su examen le va a ser sencillo, ¿verdad? Lo va a sentir bien sencillito. ¿Estamos claros con lo que vamos a trabajar y lo que sigue? ¿Preguntas? ¿Hola? ¿Preguntas? No, profesor. ¿Qué dicen los demás? Por ejemplo, Wilson. Yo tengo una donde ahí nos ponen las indicaciones que debemos evidenciar el trabajo, el proceso que hemos desarrollado, pero ¿en dónde se lo vamos a dejar la evidencia? Fíjese que en el caso de los ejercicios, acá me voy a ir a los ejercicios. Digamos de estos, usted debería de hacer la solución en su cuadernito. Y las evidencias son fotos de cada ejercicio, le va a tomar foto y eso me lo debería de enviar. Vea. Entonces eso, por ejemplo, a sus pseudocódigos de PC, vaya guardando cada ejercicio, vea, en la semana 3, la carpeta semana 3, vea, y ahí va a ir dejando las evidencias. El hecho de haber corrido y terminado cada uno de los ejercicios de PC y guardarlos en esa carpeta para luego para la revisión, eso ya es evidencia que usted los hizo, porque usted va a entregar eso, todo lo que usted va a entregar como lo que ha hecho, pues, para hacer su trabajo, su tarea. Entonces eso es evidencia. Estoy evaluando realmente si pasan todo esto a su cuaderno, porque sería necesario, fíjense, por el hecho de que usted va a aprender más. Eso le va a ayudar como no tiene idea, a desarrollar mejor la lógica, el análisis, pues. Por ejemplo, de cada ejercicio, inclusive lo que usted podría plasmarme, dejémoslo así mejor, para que no tenga, porque sé que tiene otros módulos, considerándolos a ustedes. Hágame la solución en PC de cada ejercicio, esa sería la evidencia. Y cada archivo vaya guardándolo. Y si usted de cada ejercicio, lo correcto es que haga un análisis en su cuaderno, por ejemplo, declarando las variables, analizando qué valor va a tomar la variable, por ejemplo, en el caso de los bucles, cuando vaya por iteración 5, usted va a hacer algún detalle ahí para analizar su pseudocódigo de cómo va a funcionar en PC.
Entonces, eso podría ser una evidencia, lo que usted hizo a pie en su cuaderno de cada ejercicio, no necesariamente todo el ejercicio, pero algo que usted pensó, algo que usted estuvo ahí analizando para llevarse la solución a PC, eso es una evidencia, a eso le puede tomar foto. ¿Me voy a entender? Ok, va, prácticamente eso. Vamos a hacer algo, permítanme un momento, a ustedes ahorita no tienen clase. ¿Con otro maestro? Pregunto. No. Ah, ok, vaya. Permítanme un momento, voy a ver si me pongo de acuerdo con las otras personas en seguir con ustedes unos 10 minutos más y mover un poquito más mi sesión para que alargar más esto, para explicarles otros detallitos en relación a lo que están preguntando. Permítanme un momento en línea, porfa. Si eso es posible, porque la cuestión es por la actividad que llevaba con las otras personas. Pero si eso es posible, logro llegar a un acuerdo porque todo depende de si, por ejemplo, ustedes tienen clase a partir de este momento, por eso les pregunto, prioridad es que usted se vaya con el maestro que tiene clase. Conmigo, por ejemplo, ustedes terminan a las 9 o a las 8:50, ¿vea? Pero iniciamos a las 7 y por eso le vamos a dar continuidad un poquito más. Así que espérenme, por favor, voy a tratar de ponerme de acuerdo. Si no, pues ni modo. Si ellos tienen clase, ni modo, ahí vamos a suspender. ¿Ok? Vaya, bien, continuemos entonces. Vayámonos acá a la guía práctica, a lo que alcancemos a abordar. ¿Me están viendo la pantalla? ¿La estoy compartiendo? Confirmen. Hola. No, ingeniero. No le parece. No se ve nada. Ahora, Ahora sí. vaya, continuemos. Vaya, miren jóvenes, digamos que ya vimos todo la parte básica, los aspectos así generales del C++, que es C++, los operadores, su equivalente, variables, etcétera, los tipos, etcétera. Ahora vamos a ver lo necesario para que usted pueda crear un programa en C++, ¿verdad? Obviamente yo ya les dije, usted va a necesitar algún programa o alguna herramienta informática que le permita a usted meter su código escrito en C++ para ser llevado a código máquina. Usted ya sabe que iba a haber un compilador o un intérprete de traductor, vea. En el caso de C++, digamos un compilador. Vaya, digamos, existe una amplia gama, aquí se lo dice, de programas compiladores y programas editores de código fuente para poder programar C++. Entonces, usted debe saber que nuestro lenguaje seleccionado, que es C++, su traductor trabaja de manera utilizando un compilador, no un intérprete. Más adelante va a haber otros lenguajes de programación que son interpretados para llegar a traducirse del lenguaje alto nivel o en idioma inglés a código máquina, ¿verdad? Entonces, pero eso es más adelante. Ahorita usted debe de saber que está en un lenguaje de programación compilado, utilizando compiladores para hacer esa traducción. Ahora bien, les dice que existe un montón de herramientas y qué bueno que por acá ya están las herramientas. Miren, se los he puesto inclusive aquí. Aquí están. ¿Ve? Para aquellos que utilizan, digamos, un smartphone y una tablet, pues refiérase a estos enlaces. Este enlace, por ejemplo, lo va a llevar acá, donde estoy, ¿ve? Perlit, ahí está, Entonces por ahí usted puede crear su cuenta, un su perfil para ir guardando los ejemplos, puede ir creando nuevos archivos y ahí se van guardando en su perfil. Cree una cuenta para que vaya haciendo eso, inclusive los puede compartir, etcétera. Gracias por avisar. No sé qué pasó, pero sí me desconecté. Continuemos. Vaya, entonces eso, usted puede entrar ahí. Les dejo estas tres opciones. Estas tres opciones son para
los que trabajan con su smartphone o tablet y no tienen computadora. Inclusive esto lo pueden ocupar los que tienen computadora porque son ambiente web. Esta no, vea, este sí es específico para un smartphone, es una app para aquellos que quieren trabajar directamente con esta app, ¿verdad? Entonces ahí está. Prácticamente esa herramienta Perl le va a cargar esto, que es lo que yo les estoy mostrando, donde estoy. Luego, la otra es esta. No se escucha. Muy bien, confirmen por favor. No tenía activo el micrófono. Está bien que haya confirmado. Estén ahí al pendiente. Si a mí se me escapa activar algo, usted avise, ¿verdad? Vaya, entonces miren, les decía nada más, no había avanzado mucho. Nada más les había dicho aquí que estas herramientas son las que van a ocupar las personas que no tienen smartphone, que no tienen computadora y solo trabajan con el smartphone, por así decirlo. Las pueden ocupar los que tienen PC y los que tienen smartphone, porque son ambiente web. Es decir, que usted abre el navegador en su celular o en su computadora, entra a esta página perit.com, crea un perfil, les decía, y usted puede estar guardando sus ejemplos ahí en su perfil, vea, en su cuenta en línea. Y allí estar probando los ejemplos, mete los códigos y aquí los va a ir probando. Mira, aquí le va a ir dando los resultados, desde aquí se corre. Obviamente aquí solo va a mostrar el Hello World, que es el que está aquí, esta impresión es la que está dando, y aquí declaramos variables, pero no le hemos asignado valor, ni le hemos dicho que las muestre, ¿verdad? Entonces esta es una opción, tiene también la opción de entrar aquí, a esta glot.io, y aquí está más completa. Esta es la completa, que es acá donde estoy, miren. Aquí está, veamos. Sí, es este mismo. Solo que aquí yo le di crear nuevo y ya me tiene diferente la URL. Voy a entrar para que lo vean. Lo puse por acá, solo para que le den clic. ¿Dónde lo dejé? Arribita. O abajo, donde lo dejé. Pero por ahí les he puesto los enlaces solo para que le den clic. ¿Dónde? Ah, no, es que estoy mal. Es acá. Aquí está, miren. Aquí está el enlace. Y desde allí una vez, ¿ve? Ahí usted ya puede meter código C++, darle run y el resultado lo va a ver acá abajo. Por ejemplo, digamos, bienvenidos a C++. Bienvenidos a C++. Lo corre y la salida la va a tener acá, ¿ve? Entonces los ejemplos los puede estar probando en esta o, permítanme, lo voy a mover, o en esta de Perl. Yo les recomiendo, fíjense que por las pruebas que estaba haciendo, yo realmente voy a utilizar NetBeans, el IDE en local de la computadora. Pero los que no tienen computadora es el detalle, ¿verdad? No van a poder instalar NetBeans, entonces les va a tocar que ocupar esta herramienta. ¿Cuál les recomiendo yo? Les recomiendo que usen esta de Perl, porque esta me tiene la ventana, lo mismo que me da ya en NetBeans, que me da en cualquier computadora, y aquí inclusive me puede pedir datos en tiempo de ejecución, como lo hacía PC. Esta, yo he probado que cuando le pido datos en tiempo de ejecución, no me muestra para que lo pueda introducir. La función cin, se llama cin, para pedir datos en tiempo de ejecución y asignárselo a una variable. Entonces esa no me funciona, simple y sencillamente sirve para hacer un programa y que muestre el resultado acá, pero si le pido datos en tiempo de ejecución no levanta ahí la opción. En cambio sí lo veo más completo. Entonces yo realmente les recomiendo este que hice Replit, ese podrían utilizar. ¿Qué más? Vayámonos acá. Está pero usted decide ahí, usted puede probar. Tenemos todas estas opciones, les decía, al final yo voy a utilizar NetBeans instalado en la PC. Pero igual, los mismos códigos que yo vaya metiendo en NetBeans, usted los va a poder probar ahí en ambiente web. Para los que quieran la app, pues aquí está una app, la opción 3, para que la descargue y la instale en su smartphone, se llama Codings C++. Eso prácticamente con relación a la guía. Hay que ir haciendo todos estos ejemplos. Por ejemplo, el primero es Hola Mundo, que es este que ya tiene acá. ¿Ve? El Hola Mundo es este que está acá. Aquí lo puede ir probando. Entonces, para aquellos que quieran avanzar, aquí por ejemplo puede hacer ese que dice Hola Mundo.
y lo corre, ¿va? Y ese hola mundo lo va a mostrar aquí como resultado, ¿va? La salida. Pero les explico algo, vaya. Digamos que cuando usted trabaja en un lenguaje de programación, lo que usted ocupa normalmente son librerías, bibliotecas, ¿verdad? Necesarias para escribir ciertas instrucciones y que me las entienda, por así decirlo, el compilador. Entonces, estos son inclusiones o adiciones necesarias para ocupar ciertas sentencias o ciertas instrucciones del lenguaje de programación. En más de algún momento usted va a ver que agregamos otras, ¿verdad? Pero a medida vaya conociendo el lenguaje de programación, va a ver que se van a ir agregando otras, ¿verdad? Entonces todos estos elementos son para eso. Por ejemplo, este que está aquí, si usted se fija, si se acuerda que esto no me lo estaba esto no estaba funcionando, el string nombre no estaba funcionando porque era necesario hacer esta declaración, esta definición. Normalmente en cualquier lenguaje de programación ese tipo de definiciones son casi que siempre hay que hacerlas porque se ocupan bibliotecas, se ocupan ciertas definiciones y esto pues para el caso de usar esta variable era necesario, vea, hacer esta definición, usted la vio. Y así pues, por ejemplo, para ocupar las funciones matemáticas, digamos que hay que hacer otra inclusión. Para utilizar, por ejemplo, funciones de conexión a base de datos, hay que hacer una inclusión de una librería, una biblioteca que trae un conjunto de instrucciones que me permiten delegar ese tipo de tareas a la computadora. Por ejemplo, que se conecte una base de datos, que vaya a guardar, que vaya a pedir datos, que vaya a modificar datos, que vaya a eliminar datos, etcétera. Entonces son elementos necesarios del lenguaje de programación. Ahora, ¿qué es esto del inMain? Este es el método principal. Todo lo que usted escriba dentro de los límites, la llave de apertura y la de cierre del main, es lo que es su programa en sí, es decir, que esto es lo que va a hacer su programa. El conjunto de instrucciones definidas dentro del main es su programa. Usted puede crear otros métodos que no sean main y solo llamarlos dentro del main. De esa manera estaría como trabajando con programación modular, definida por métodos, es decir, un nombre de un método me encierra una tarea en específica, por ejemplo, de una calculadora básica. Podríamos tener un método que se llame sumar y lo que haga esa función es sumar los datos que le llegan o que le pasamos por parámetro, ya lo vamos a ver más adelante eso. Podría haber una función que se llame restar y después solo llamarla dentro de main para que hagan su tarea. Es decir, una forma de trabajar modular, hacer pequeños bloques o sus rutinas de código para que hagan una tarea en específico y después se tienen que llamar desde el main para que se ejecuten. Es decir, que todo lo que se define dentro del main es su programa. Si yo no defino algo dentro del main, es porque estoy creando otro método que no es main, pero para que se ejecute eso otro que lo he definido en otro método que no es main, necesito llamarlo. Y se llama normalmente en base al nombre que se le pone a ese método. Ya lo va a ver más adelante. Entonces, principalmente eso tenía que explicar para que usted ya aborde su guía y le dé con todo ahí, ¿verdad? Miren, este ejemplo ya lo puede hacer, de hecho es el que está ahí. Aquí se está viendo cómo se corre, prácticamente usted lo ve, es equivalente de esa pantalla negra, la estoy viendo acá, si es en ambiente web. Si fuera en aplicación de escritorio, esto por ejemplo sería en la consola de Windows, ¿verdad? Si estuviera en la computadora haciendo el mismo programa. La sentencia cout aquí se está ocupando para imprimir. Allá en PC, usted ocupaba esa sentencia para la que ocupaba para imprimir en PC, ¿cuál era? Se llamaba escribir, esta, ¿verdad? Si quería mostrar algo en la pantalla, le ponía escribir y aquí donde dice lista de expresiones, le ponía todo lo que quería mostrarle al usuario en pantalla. En C++, ¿cómo imprimo algo en pantalla? Se pone cout, ¿verdad? Salida de C en C. Y este en L es como decirle, mira, imprimilo la mundo, pero también imprimime un salto de línea, hace un enter para que lo que sigue, y por ejemplo, si van a imprimir otra línea, aparezca abajo, ¿verdad? No aparezca seguido. Eso hace el en L, como un enter, esa instrucción en L. El return 0 siempre es necesario, ¿verdad? Porque el método simple y sencillamente, el main se limita a hacer sus tareas que están dentro y no va a devolver algo, solo va a hacer lo que está dentro de ella. Normalmente cuando definimos métodos de tipo, ponemos un return y aquí le vamos a poner algo que va a retornar, para que ese algo lo pueda imprimir, lo pueda mostrar en pantalla, lo pueda procesar con otro subproceso, etcétera. Ya lo va a ver más adelante. Entonces normalmente el return 0 va por eso. Hay que retornar algo en el caso porque es de tipo.
Cuando es un método de tipo, por ejemplo aquí de tipo int, se trabaja dentro de él, entonces hay que ponerle return, en ese caso 0, porque no me interesa que devuelva nada, solo me interesa que haga el conjunto de instrucciones que pude haber puesto dentro del main. Y este conjunto de instrucciones pueden ser 2 líneas, pueden ser 5 líneas, puede ser 1.000.000 de líneas de código, etcétera. Vea, siempre que se define de tipo hay que hacer un return, aunque no devuelva nada, pero hay que ponerle un valor que retorne. Normalmente si es de tipo entero va a devolver un 0. No le puedo decir que devuelva un hola. Cuando es de tipo string, lo que podría devolver es un comilla comilla, porque es una cadena de texto. ¿Vea? Y hay que aquí saber ubicarse, ¿vea? Tipo con tipo de datos, ¿vea? Enteros con enteros, string con string, etcétera, etcétera. Entonces luego dice, para conocer más sobre la sintaxis básica de C++, se pide elaborar un programa que permita capturar el nombre de una persona y su año de nacimiento. El programa imprimirá un saludo y la edad de la persona. Entonces aquí está, recuerde que para crear variables en C++ primero se escribe el tipo, y aquí se le dan los ejemplos, tipo y luego la variable, tipo y luego la variable. Luego dice crear un nuevo archivo CPP, que es el archivo de C++, y escribir el siguiente código. Por ejemplo, era este que yo les tenía por acá, usted lo introduce así como está en la guía, aquí está, miren, es ese es el que está en la guía. Entonces hay que introducirlo para que usted se vaya familiarizando. Vaya, por ejemplo, este si lo corro, veamos, es lo que les decía acá, miren. Aquí vean, me dice, escriba su nombre completo, escriba su año de nacimiento y me da esto, porque no se está procesando bien. Es decir, que esta herramienta no me está permitiendo meter esto, ve, el nombre, que pueda yo meter el nombre y que se vaya a guardar en la variable nombre. A través de ese in estoy pidiendo el dato en tiempo de ejecución. Más sin embargo la otra, quiero ver si lo tengo por acá. No sé, creo que lo borré, vean. Quiero ver si lo dejé en ejemplo 1. Para no escribirlo y solo explicárselos. Creo que este era. No, no es ese. Lo borré. Vaya, ¿qué voy a hacer? Lo voy a pasar de este para el otro. De aquí, de esta herramienta para la otra, para que vean la diferencia a lo que yo me refería. Voy a hacer uno nuevo. C++. Le voy a poner ejemplo 3. Crear. Esperamos que cargue. Y prácticamente ahí me abre un editor en blanco, ¿va? Prácticamente solo con la base. En ese caso el método main, que es la base donde se va a codificar. Ahí está. Entonces acá yo voy a pegar el otro para limitarme solo a explicarlo. Va, entonces lo de siempre, las importaciones necesarias y el método main. Luego el ejemplo que tienen ustedes es para calcular la edad que tiene una persona en base a ciertos datos, principalmente al año de nacimiento, y luego hacer la resta, la diferencia ahí. Entonces, pero aquí se pide el nombre, una variable de tipo string para guardar un nombre, una de tipo año para guardar el año en que nació la persona y la variable edad para calcular la edad. Luego esto de cout lo que hace es con menor que, doble menor que, lo que hace es escribir en pantalla este texto. Es el equivalente a la palabra escribir en PCIN. El cout es el equivalente a la palabra escribir en PCIN. Eso se va a imprimir en pantalla. Luego dice escribir su nombre completo. Luego el cin lo que me está diciendo es que me permita en tiempo de ejecución teclear un valor y guardársele a la variable nombre. Es decir, que lo que se teclee ahí se va a guardar como valor de la variable nombre. Y así sucesivamente para lo demás. Se pide el año en que nació la persona para calcular su edad. Luego se guarda en la variable año el valor que se meta como año de nacimiento. Y para calcular la edad, obviamente es el año en el que estamos menos la variable del año que introdujo o año de nacimiento de la persona. Y eso sería la edad. ¿Vea? Ese es el proceso. Entonces yo tengo, si nos vamos al método de la caja negra, los primeros datos que estoy pidiendo son las entradas.
luego sería el proceso y luego sería la salida. Esta es la salida, es cout, salida, imprime en pantalla y le dice hola, nombre. Esto es para concatenar, ahí empecé y para concatenar poníamos coma, ¿vea? Para decir el resultado es, entre comillas, luego decíamos coma y poníamos la variable. Aquí es, por ejemplo, hola, cierro comillas y para seguir concatenando pongo o uniendo, hacer una expresión de salida que combina diferentes tipos de datos, ocupo doble menor que, ¿vea? Entonces yo digo hola, y le dice aquí el nombre, aquí le va a imprimir el nombre de la persona. Hola, por ejemplo, metieron Manuel. Concateno, lo que sigue es una cadena de texto entre comillas. Todo lo que es cadena de texto va entre comillas. Usted tiene y ya procesa la variable edad, es decir, lo que esta variable pueda valer en base a esta fórmula. Años de edad. Y hace un salto de línea, un enter. Y eso es lo que va a hacer el programa. Corrámoslo. Me va a pedir 3 datos. ¿Vea? Veamos si lo corre. Ahí está, escriba nombre completo. Vaya, miren este. Me pide el nombre. Digamos que le vamos a poner, no sé, Luis. Escribe el año en que nació. Digamos que él nació en el 2000. Enter. Hola Luis, usted tiene 21 años de edad. Y ahí ya le calcula. Esa es la salida. Entonces los primeros datos son de entrada, este es el proceso donde me da la edad, no, donde me da la edad, ese es el proceso y se mezcla con la salida. Prácticamente, año de nacimiento, estos dos datos son entrada. ¿Se comprende? ¿Preguntas ahorita? Hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Preguntas? ¿Se comprende? Eso está aquí, miren, es eso lo que tengo ya escrito. Luego aquí está la prueba de cómo va a funcionar. Luego hay que contestar estas preguntas que son las mismas que les he hecho en el foro, y entre otras. Y luego hay que hacer estos ejemplos. Prácticamente nos quedamos ya en la última página. Miren, hacer unos ejemplos en C++. Esto lo vamos a hacer el día de la práctica. En el viernes. Viernes llevamos esto. ¿Preguntas? Hola. Hola. ¿Todo claro? Ok, muy bien, qué bueno. Qué bueno, me alegra escuchar eso. Espero que los demás que guardan silencio ahí, total silencio, sea porque se esté comprendiendo y no sea porque no han comprendido nada. Si ustedes se fijan, voy lo más despacio posible, tratando de explicar cada definición, tratando de hacerles cada ejemplo, les hago los ejercicios y la idea es que usted aprenda. El que no aprende, pues es el que no, simple y sencillamente es porque usted no quiere, ¿vea? Y lo otro es que le voy facilitando todo, ¿va? Poniéndole ahí al alcance de usted, inclusive aquellos que me digan, mire, profe, pero yo no tengo computadora, ¿qué puedo hacer? Ahí les estoy dando hasta 3 opciones para los que solo tienen teléfono, no me vayan a poner excusa. Entonces, el interés mío es que usted aprenda, que tenga que aprender, porque esto es clave. Esto le va a servir como usted no tiene idea y se va a acordar de mí cuando esté viendo los demás lenguajes de programación. Mire, profe, usted tenía totalmente la razón en lo que nos decía cuando estábamos allá en los fundamentos de lógica. Y pues más adelante usted me va a dar la razón. Ahorita pues lo que me interesa es llevarlo pasito a pasito para que usted vaya aprendiendo lo mínimo necesario para que más adelante el desarrollo de software se le facilite. Bien, sin más que decir, simplemente me resta agradecerles por estar ahí al pendiente. Vamos a quedar ahí. Los invito a que todos estos días de la semana no dejen de trabajar en los ejercicios que les he puesto de desarrollo de lógica. En eso enfóquense. El día viernes yo me voy a enfocar en terminar la guía de C++. Lo de los ejercicios es de lógica de programación, repaso de todo lo que hemos visto en las primeras semanas. Hay que hacerlos todos. Si no alcanzan hasta el viernes terminarlos, pues ni modo, queda el resto de la noche del viernes, sábado, domingo, y ya para la otra semana hay que tenerlos listos. Porque usted los va a entregar, usted ya va a llevar la evaluación, la primera evaluación conmigo, teórica y práctica, porque es la 4ª semana. Les vuelvo a repetir, cada 4 semanas conmigo van a estar haciendo evaluación teórica y evaluación práctica. Y en esa semana usted entrega las tareas acumuladas de todas las semanas anteriores.
¿Ok? Entonces ya les estoy aclarando ahí cómo vamos a seguir. Bien, quedemos hasta ahí. Gracias, cuídense, que tengan un feliz día. Los espero el día viernes. ¿Va? Primero Dios, nos vemos ahí. Cuídense todos, un gusto. Muchas gracias, ingeniero.